Hemos estado en esta serie acerca del dinero y estamos hablando del capítulo 8 y capítulo 9 de segunda carta a los Corintios, que nos da unos principios bíblicos absolutamente maravillosos. Y hemos aprendido que Pablo estaba haciendo una colecta para las iglesias, para la iglesia de Jerusalén. Mandó cartas a todas las iglesias. Y a la iglesia de Macedonia no le dijeron, porque la iglesia de Macedonia, dice la Biblia, era pobre en extremo. Sin embargo, la iglesia de Macedonia le rogó a Pablo que lo dejara participar en la colecta. Ahora, él está escribiéndole a la iglesia de Corinto una nueva carta. En la anterior carta que la había escrito un año atrás, los corintios le habían dicho a Pablo: nosotros sí vamos a ayudar en la colecta, pero había pasado un año y no habían ayudado. Ya de esto hemos predicado. Ahora bien, en la segunda carta que les envía, en este capítulo 8 y 9, Pablo exhorta a los corintios a que ayuden, porque la iglesia de Macedonia, que tenía una pobreza extrema, ya había ayudado, ya había dado su ofrenda, había enviado el dinero. Sin embargo, la iglesia de Corinto, que quedaba en la provincia de Acaya, una de las provincias más ricas del Imperio Romano, no había dado la ofrenda. Entonces vimos en la predicación de la semana antepasada que Pablo trata de darles discernimiento a la iglesia de Corinto para que ellos se examinen y se den cuenta el por qué no ofrendan teniendo la posibilidad. Y veíamos que uno de los motivos era el miedo, la falta de confianza en Dios, de que Él va a suplir. Y la semana pasada, Pablo, me gusta porque Pablo comienza a hablarles, digamos, de una manera delicada. Pablo es muy delicado cuando le habla a las iglesias en cuanto al dinero. Y entonces Pablo comienza de una manera delicada a exhortarles, les habla de todo lo bueno que hay en ellos. Y después pasa a hablarles de que no deben tener miedo de ofrendar ni de ayudar a los pobres. Y la semana pasada habla de una manera más fuerte. Les dice a la iglesia de Corintios, veíamos la semana pasada, 2 de Corintios, capítulo 9, verso 5, decía: tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como ofrenda generosa y no como tacañería. Entonces, la semana pasada veíamos que una de las causas por las cuales la iglesia no ofrenda ni ayuda a los más necesitados es la tacañería. Entonces aprendíamos la semana pasada acerca de lo que Dios dice de un corazón tacaño, de alguien que pudiendo ofrendar y ayudar a los demás no lo hace. Veíamos un poco acerca de la personalidad de la persona de quien es tacaño, y nos dábamos cuenta de lo que la palabra de Dios nos decía al respecto. El que es tacaño porque cree que va a crecer, que va a prosperar, pero no sabe que realmente va camino a la pobreza. Y aprendíamos nosotros que si hemos crecido en pobreza o en necesidad, debemos reflexionar a ver si fuimos criados de manera tacaña, si tuvimos padres tacaños, si en nuestra casa no hubo una mentalidad según la mentalidad de Dios, que es ayudar y ofrendar conforme a lo que el Señor nos ha dado, o si antes por el contrario fuimos criados con una mente tacaña. Y veíamos que la tacañería es escatimar los gastos más allá de lo que es justo, retener más allá de lo que es justo. Y veíamos 3 palabras claves en cuanto a la tacañería. Tacañería significa cercenar, disminuir y escasear. El que es tacaño cercena. Cercenar, veíamos, significa cortar los miembros, brazos y piernas de tajo.
de tal manera que no se puede avanzar, no se puede alcanzar nada. El que es tacaño tiene una mentalidad de disminución, el que es tacaño tiene una mentalidad de escasez, de tal manera que no va a crecer. Cree en su mente que va a prosperar, pero realmente, dice la palabra de Dios, va camino a la pobreza. Entonces con esto amarramos y ahora Pablo nos va a soltar algo maravilloso. En el capítulo 9 nos trae una revelación el Espíritu Santo, capítulo 9, versos 6 y versos 7. Dos principios bíblicos acerca de la ofrenda y de la ayuda a los demás. En el capítulo 9, verso 6, está ahí. Agárrese. Capítulo 9, verso 6 dice, pero esto digo, aleluya, pero esto digo, recuerden esto, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, también segará generosamente. El versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, vemos aquí dos principios espirituales que no pueden ser violados. En el versículo 6 está el principio o la ley de la siembra y la cosecha. Y en el versículo 7 está el principio o la ley del dar con alegría, de la actitud de dar. Porque una persona puede dar con la intención torcida o equivocada. Pero eso lo vamos a ver la semana que viene. Hoy vamos a ver solamente la ley, el principio espiritual de la siembra y la cosecha. Y este principio, ojo con esto, este principio tiene que ver también con lo espiritual. Pero acuérdese usted que el dinero tiene un carácter espiritual. Si no se acuerda, puede ir al canal de YouTube, Entrénate para la Vida, _ y hay una prédica de hace 3 o 4 domingos que se llama El carácter espiritual del dinero. Ahora, aquí estamos hablando de dinero. Aquí no estamos, el dinero tiene un carácter espiritual, pero aquí estamos hablando de dinero, de ofrenda y de ayuda a los pobres. Es decir, que para nosotros los cristianos, según la palabra de Dios, hay 3 cosas que tienen que ver con nuestro dinero. Uno, que es el principio del contentamiento, que es una ley espiritual que vamos a ver después. Eso significa, hemos hablado de eso, con tal que tengas con qué comer y con qué vestir, como termina diciendo, vive feliz. La ley del contentamiento es una ley espiritual, es una ley cristiana, ¿okay? Una ley de Cristo. Entonces nosotros debemos confiar en que el Señor suple para nuestras necesidades. Eso es una cosa. Pero hay otro, y es que nosotros como cristianos no solamente debemos pensar en nuestras necesidades, sino que como cristianos, miembros de una iglesia, miembros de la iglesia de Cristo, también tenemos que pensar en otras 2 cosas respecto del dinero: en la ofrenda y la ayuda a los necesitados. ¿Ok? Entonces, eso tiene que ver con la ley de la siembra y la cosecha. En cuanto a la ofrenda y a la ayuda a los necesitados, la palabra de Dios dice, recuerden esto, el que siembra escasamente va a recibir. Pero el que siembra abundantemente va a recibir. Por eso es que Pablo, antes de soltarnos esta ley, primero nos habla del miedo,
después nos habla de la tacañería y ahora nos suelta esto. Es decir, él va de manera progresiva y él va soltándola. Y ahora es como si cayera de sopetón y advierte. Ahora, esto no tiene que ver en nada con el falso evangelio de la prosperidad. Esto no tiene que ver con que si tú le das a Dios, Dios te va a devolver. No, tiene que ver con algo mucho más profundo. ¿Por qué no tiene que ver con el falso evangelio de la prosperidad? Porque el falso evangelio de la prosperidad te dice que des todo para que Dios te dé más. Por eso es que Pablo viene en ascenso. Y ya Pablo nos ha predicado en el capítulo 8, que lo vimos hace 2 o 3 domingos, de que Dios quiere equilibrio y que Dios no quiere que ofrendemos y ayudemos a los otros hasta que quedemos sin nada. Entonces, a este punto, ya nuestra mente, ya la mente de los corintios, ya va entendiendo el orden espiritual. Por eso es que Pablo ahora puede soltarla, porque ya la iglesia de Corinto y nosotros estamos capacitados para recibirlo. Aquí no estamos hablando de que el Señor quiere que nos quedemos sin nada. Sí está hablando de un corazón generoso que se parece al corazón de Dios, que da conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, aquí entramos a esto de la ley de la siembra y de la cosecha. Él le tiene que decir a la iglesia de Corinto: la iglesia de Jerusalén está pasando necesidad. Usted se acuerda que la semana pasada veíamos cómo Pablo a una iglesia rica le tiene que mandar 3 personas, a Tito, a Bernabé y a Silas, para que los presionen, para que suelten la ofrenda, porque es para ayudar a los pobres. Pablo no está pidiendo dinero para él, está pidiendo dinero para ayudar a los pobres de Jerusalén, a la iglesia pobre de Jerusalén. Ahora, yo les decía a ustedes, yo me pregunto, ¿cómo la iglesia de Corinto va a esperar que Pablo envíe 3 personas a recoger la ofrenda cuando ellos pudieron haber dicho: Pablo, tú no te preocupes, tú no tienes que mandar a nadie? Nosotros ¿dónde quieres que te mandemos la ofrenda? ¿Por qué tienes que gastar dinero? ¿Por qué estos hermanos tienen que pasar peligros y necesidades en viaje? Tú no te preocupes, ¿dónde quieres que te la mandamos? Y nosotros costeamos el envío de la ofrenda. No, Pablo le tiene que mandar 3. Lo que pasa es que la iglesia de Corintios sabía de muchas cosas espirituales. La iglesia de Corintios tenía dones espirituales, hacían milagros, hablaban en lengua, daban profecía, pero eran tacaños. No habían aprendido el don de la ofrenda. Porque cuando hablamos de la ofrenda y de la ayuda a los pobres, a los más necesitados, prefiero decir más necesitados, porque nosotros podemos estar pasando necesidad, pero ya yo les he dicho que siempre nos vamos a encontrar con alguien que está más necesitado que nosotros. Entonces, la ayuda para los necesitados y la ofrenda tiene que ver con la gracia de Dios. Por eso, la palabra de Dios, al hablar de ofrenda y de ayuda a los necesitados, miren los términos que usa. Para hablar de la ofrenda y de la ayuda a los más necesitados, la palabra de Dios usa los siguientes términos: don de gracia, obra de gracia, servicio, contribución, gracia, donativo, ofrenda, ofrenda abundante y generosidad. ¿Por qué? Porque el que aprende lo que es la gracia de Dios también aprende lo que significa que dar a los demás y ofrendar en la iglesia es una obra de gracia. El que se identifica con la gracia de Cristo se vuelve generoso, porque sabe que su Padre es un Dios generoso y de abundancia. Entonces, el que se identifica con la gracia aprende a depender de su Padre en tal manera que no tiene miedo. Y puede dar gracias a Dios por lo que ya tiene, pero también puede dar gracias a Dios porque lo que tiene, Él lo administra para poder ayudar a los demás y para poder ofrendar en la iglesia. Por eso es que Pablo le dice a la iglesia de Corinto en la primera carta: cada primer día de la semana, aparta lo que vas a llevar a la iglesia
según lo que Dios te haya prosperado. Ay, ay, ay. Esto es tan lindo, querido hermano, porque Dios, ya aprendíamos nosotros que Dios no nos pide desde lo que no tenemos. Dios nos pide desde lo que Él nos da, lo que Dios quiere provocar, lo que Dios quiere suscitar. Es una dependencia tan grande en Él que uno sea capaz de pedir, no para las propias necesidades, sino que uno pueda orar diciéndole, Señor, tú tienes cuidado de mí, yo quiero que tú me des para darle a los demás. Eso es otra cosa. Pero si nosotros nos pasamos pidiendo para nosotros, nos llenamos de avaricia. Y ya veíamos la semana pasada que la Biblia traduce igual avaricia que tacañería. Es decir, para mí, para mí y para mí. Y veíamos hace 3 o 4 domingos que los cristianos somos una fuente de dar, somos una fuente de gracia. Porque lo que está escrito es el que cree en mí, de su interior saltará, brotará una fuente para vida eterna. Entonces el cristiano es un ser que se convierte en un dador. Es una persona que vive en la gracia. Es una persona que se goza en ayudar al otro. Es una persona que se goza en ofrendar. Y no puedo ir más allá porque esa es la otra ley que vamos a ver la semana que viene. Da con alegría. Ay, 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 bendito sea el nombre del Señor. El tacaño, veíamos, no puede dar con alegría porque todo le duele sacar el peso. Pero el que camina en la gracia sabe que todo depende de su Padre. Aleluya. Pueden decir gloria a Dios. Aleluya. Ahora bien, algunos pueden pensar que esto es un engaño, lo tengo que decir así, de los pastores para sacar plata. Aquí, esto yo creo que se lo he dicho en toda la serie. Aquí yo doy gloria a Dios, porque mi esposa y yo como pastores nos identificamos con Pablo. Pablo, eso lo vamos a ver dentro de 2 o 3 domingos. Pablo puede decir, yo trabajo para mi propio sustento. Y yo le doy gracias a Dios, aunque la palabra de Dios dice que el pastor tiene derecho a recibir su salario. Porque si pastorea la iglesia y dedica el tiempo a la iglesia, ¿de qué va a comer? ¿Y de qué van a comer sus hijos y su mujer? Entonces dice la Biblia, porque el obrero tiene derecho a su salario. Aquí no estamos hablando de pastores avivados, todos los que se aprovechan. Esa es otra pregunta. Cada cosa en su lugar. Hoy estamos hablando de que el pastor tiene derecho a recibir sueldo por su trabajo pastoral. Porque el pastor también come, también se viste, también tiene mujer y también tiene hijos. Eso está en la Biblia. Pero yo doy gracias a Dios, y se lo he dicho 50 veces, no tengo que repetirlo, de que mi esposa y yo podemos decir como Pablo, nosotros trabajamos para nuestro propio sustento. Por eso la palabra de Dios en esta iglesia no está amarrada. Y yo puedo decir lo que tengo que decir y no me preocupo si le gusta o no le gusta el que sea, ya que le buena que se sobre. Pero hay pastores que entonces reciben, ya estoy adelantando esta prédica, reciben sueldo y como la iglesia sabe que el pastor come de la iglesia, el pastor no puede decir una prédica que se van a molestar. Y entonces el que ayuda a la iglesia, yo le voy a soltar esta, usted no lo sabe, pero hubo una persona que quiso ayudarnos y pretendía ayudarnos bastante, pero quiso venir a mandar. Y yo le dije, mira, la palabra que yo predico no está amarrada. Y yo, como pastor, sí necesito ese dinero para la iglesia. Pero tú no me vas a venir a mandar. Porque en la iglesia hay una visión. Y yo esa visión la llevo adelante como sea. Y tú no puedes venir a manipularme a mí, a decirme qué es lo que yo tengo que hacer. Y de lo contrario, entonces no me ayudas. Pues no me ayudes. Porque yo prefiero seguir predicando una palabra en medio de necesidad, pero que sea una palabra que sea libre
Y no que yo tenga que venir a predicar y hacer lo que tú dices. Porque para vivir en libertad nos libertó Cristo. Entonces, querido hermano, Pablo viene hablando y Pablo puede soltar a la iglesia así. Pablo trabajaba. Y por eso yo le doy gracias al Señor, porque yo puedo hablar aquí de la plata libremente. ¿Está entendiendo? Entonces Pablo viene y nos suelta esta ley y dice, mira, le dice a los corintios, si tú ofrendas escasamente, vas a cosechar escasamente. Y si tú ayudas a los demás escasamente vas a cosechar. Porque lo que la Biblia dice, y lo veíamos la semana pasada, es que hay quien retiene más de lo que es justo y viene a pobreza. Pero hay quien sacia al otro y entonces él también será saciado. Estamos hablando de lenguaje espiritual. Por eso el dinero tiene carácter espiritual. Pablo suelta esta sentencia. Y aquí, ¿qué significa sembrar abundantemente? No significa que todo el mundo dé lo mismo. Significa que cada uno da según lo que tiene. ¿Ven? Es decir, que el que tiene mucho debe ser generoso desde lo que tiene. Y el que tiene poco debe ser generoso desde lo que tiene. Por eso es que yo como pastor no te puedo poner a ti un porcentaje de lo que tienes que dar. Porque para el que tiene mucho, ese porcentaje representa poco. Pero para el que tiene poco, ese porcentaje representa mucho. La Biblia dice que demos generosamente. Ahora, como la ofrenda y la ayuda a los demás es una obra de gracia, quiere decir, no es algo que el pastor te imponga, sino que es algo que el pastor te predica, pero es el Espíritu Santo el que te convence. Entonces, cuando tú le crees al Espíritu Santo y cuando tú entiendes que no son cuentos del pastor, entonces tú atiendes al Espíritu Santo y el Espíritu Santo hace nacer en ti la generosidad. Y la generosidad viene de un corazón confiado. El que no es generoso en la ofrenda ni en la ayuda a los demás es porque no confía en que Dios tiene cuidado de él. Entonces tiene que retener, porque entonces mañana quizás yo no tenga. Pero el que sabe esta ley dice, Dios me da. Y según lo que me da, yo siembro, yo ofrendo y yo ayudo a los demás de manera generosa. Porque el Espíritu Santo dice, el que siembra generosamente cosecha. Esto no tiene más explicación. Porque como siempre habrá alguien más necesitado que nosotros, la Biblia dice, el que le da al pobre, a Dios le presta. Ay, ay, ay. Cuando tú le das a otro más necesitado que tú le estás prestando a Dios. Ahora, ¿cómo va a devolverte Dios? ¿Cómo va a devolverte? El asunto es que por eso la semana que viene vamos a ver la otra ley. Hay que dar con alegría, no con intenciones torcidas, porque hay quienes dan para recibir. No es así. Hay quienes dicen, yo he escuchado mucha gente que dice, mire, me han dicho a mí, yo no sé qué pasa, pero yo ofrendo, yo diezmo, yo ayudo y Dios no me da. Es que nosotros no ofrendamos y no ayudamos para que Dios nos dé. Nosotros damos porque Él es bueno. Y nosotros damos porque Él lo manda. Punto. Si nos da bien, si no nos da tan bien. Estamos entendiendo cómo empezó.
Ahora, vamos a ver unos pequeños textos. Prácticamente los vamos a leer nada más, porque Pablo toma este principio, esta ley de la siembra y de la cosecha, la toma del Antiguo Testamento. Hay cosas del Antiguo Testamento que no aplican a esta dispensación. Y ya muchos de los que están aquí lo saben. Hay cosas del Antiguo Testamento que no aplican para esta dispensación de gracia. Pero en cuanto a la ofrenda, esta ley de la siembra y de la cosecha, en cuanto a la ofrenda, sigue vigente para nuestra dispensación. Capítulo 4. Verso 8. ¿Estamos ahí? Dice: según todo lo que yo he visto, los que hagan iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Vamos a leerlo de la Nueva Versión Internacional. La experiencia me ha enseñado que los que siembran maldad cosechan desventura. Entonces, Pablo, les repito, va tomando del Antiguo Testamento aquella ley de la siembra y la cosecha. Y yo me quiero quedar solo con la parte positiva. ¿Cuál es la parte positiva? El que siembra abundantemente cosecha. Hay una parte negativa. El que siembra escasamente cosecha. Pero quedémonos con la parte positiva. Si nosotros sembramos escasamente, generosamente, segaremos generosamente. Ahora bien, aquí está diciendo, según mi experiencia, según lo que yo he visto, los que hagan iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Los que siembran maldad cosecharán desventura. Volvamos esto positivo. Los que siembran bien cosecharán bondad. Entonces, nuestra vida cristiana tiene que ser de buena siembra. Estamos hablando de ofrenda y de ayuda para los demás. Vamos a ver Proverbios capítulo 11, verso 8. Proverbios 11, 8. Dice la palabra de Dios. Proverbios 11, 18. 11, 18. Dice: el impío consigue un jornal falso, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Vamos a leerlo de la Nueva Versión Internacional. El malvado obtiene ganancias ilusorias. El que siembra justicia asegura su ganancia. Ley de la siembra y la cosecha. El que siembra justicia asegura ganancia. El Señor nos está abriendo la mentalidad y nos está haciendo pensar en cómo estamos sembrando. El Señor nos está llevando más allá de nuestras propias necesidades, más allá de nuestros propios planes y deseos. Ahora nos lleva a pensar no solamente en qué quiero yo alcanzar, cuáles son mis planes, sino en qué forma yo voy a sembrar justicia del reino de Dios aquí. ¿En qué manera yo voy a ayudar para que el evangelio con mi ofrenda se extienda más a otros? ¿En qué manera yo voy a ayudar con mi dinero para que otras personas que tengan mayores necesidades que yo puedan recibir de la gracia de Dios? Y es aquí donde recordamos que la ofrenda y la ayuda
ayuda a los demás es una obra de gracia. Cuando tú ayudas a otro, tú sabes que estás obrando no en nombre propio. Por eso el que ayuda no está interesado en que se sepa lo que dio. Ay, ay, ay. Porque el que ayuda desde la gracia no le interesa si van a ser agradecidos con él o no. Le interesa que está siendo un instrumento de Dios en medio de este mundo tan necesitado. No importa si ayuda a un necesitado cristiano o a un necesitado incrédulo, eso no importa. Está ayudando a los necesitados y sabe que el Señor dice: cuando diste un vaso de agua, cuando diste de comer, cuando diste de beber, cuando estuve enfermo y me visitaste, cuando estuve preso y me visitaste, todo eso a mí me lo hiciste. Vemos entonces cómo nuestra vida se convierte en una fuente de misericordia, de compasión de parte de Dios para otros. ¿Por qué, querido hermano? Hace poco hablaba con unas personas y me preguntaban, ¿por qué antes el Señor mandaba tantos ángeles en el Antiguo Testamento y ahora no? Pues fácil, porque en esta dispensación de la gracia, el Señor ha querido manifestar su poder, su amor, su gracia, su misericordia, no a través de ángeles, sino a través de nosotros que somos su iglesia. Yo no sé si podemos entender lo grande del propósito de Dios para nosotros como iglesia. En este tiempo, aunque Él usa ángeles también, pero realmente la obra de Dios en esta dispensación se manifiesta el poder de Dios, su compasión, su misericordia, no a través de los ángeles, sino a través de nosotros. Llegará el tiempo en que los ángeles cegarán, como dice la palabra, al final de los tiempos, pero en este tiempo estamos tú y yo. En este tiempo nosotros somos los llamados a operar los milagros de Dios en el mundo, pero no podemos estar de manos cruzadas. Nosotros no podemos estar orando por la gente, que el Señor te ayude, que el Señor, pero ¿cómo va a ayudar Dios? Dios ayuda a través de nosotros. Claro que tenemos que orar por los otros, pero somos nosotros los que tenemos que meternos la mano en el bolsillo para ayudar a los otros. Porque somos la mano de Dios en este mundo. Por eso el apóstol Santiago dice: ¿de qué te sirve decirle a los demás que Dios te bendiga y no tenemos en cuenta qué necesidad tienen? Tenemos que hacer de una mente misericordiosa y compasiva. Por eso es que la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y cuál es la mente de Cristo? Cristo entregó todo por nosotros. Los cristianos no podemos agarrar todo para nosotros. Y tenemos que pedirle al Señor: Señor, yo quiero ser generoso como tú eres generoso. Y tenemos que doblar los días: Señor, yo quiero ayudar, pero no tengo. Señor, yo quiero ofrendar, pero no tengo. Entonces, como tú eres mi Dios, mi proveedor, dame para yo dar. ¿Te va a dar Dios o no te va a dar? Claro que te va a dar. Entonces, la ley de la siembra y de la cosecha nos enseña esto. Miremos lo que dice Proverbios 22:8. Proverbios 22:8. Que viene una sentencia también en la parte negativa. Dice: el que siembra maldad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia
consumirá. Ay, pero mira el versículo 9. El ojo misericordioso será bendecido porque da de su pan al necesitado. ¿Porque da de qué? ¿Da de qué? La semana pasada veíamos, da conforme a lo que no da el pan. Ay, yo tengo que decirlo. No da el pan que se está poniendo duro. Da del su pan, del que se lleva a la boca. Porque hay gente que da lo que les sobra, que cuando damos sacrificialmente. Por eso está diciendo aquí, a mí me encanta, hay una persona que nos da ropa. Es una cosa linda, hermano. Esa señora, yo sé que se va a escuchar esta prédica y este testimonio va a inspirar a otros. Hermano, esa señora solamente nos da ropa buena y la da oliendo a rico, la da planchada y va y nos la da bien empacadita. Eso no la quiere, no quiere ni que se le arrugue. No solamente la alegría con que mi esposa y yo la recibimos, sino los ojos de Dios que la están viendo. Eso es lindo, hermano. Gente que nos ha dado cosas para estar con alegría. Afortunadamente, la gente con la que nos hemos tropezado, la gran mayoría, son de corazón generoso. Entonces usted sea igual. Siempre bien, siempre abundantemente, porque el que da de su pan, uy, me encanta, el que da Proverbios 22:8, me encanta esto, 22:9, el ojo misericordioso será bendecido, porque da de su pan al necesitado. ¿El ojo qué? ¿El ojo qué? ¿Y quién tiene un ojo misericordioso? Está hablando de nosotros. Dios primero. ¿Quién tiene un ojo misericordioso? El que no se está mirando el ombligo todo el tiempo. Porque hay gente que solo se ve el ombligo, mirando para abajo. Yo y yo. Lo que yo necesito, lo que mi casa necesita, lo que mis hijos necesitan, no tiene ojo misericordioso. El ojo misericordioso es como el ojo de Dios. Se da cuenta. Es que tiene como un escáner espiritual, porque logra ver en la cara de la gente. ¿Tú qué tienes? Sí, ¿qué tienes? Diga, ojo misericordioso. Y dice, y da de su pan. ¿Da de qué? Y imagínese la idea de su pan. Su pan. Y el ojo misericordioso no planea que va a dar. El ojo misericordioso da. El ojo que no es misericordioso es como los corintios, que le dijeron a Pablo, tranquilo que sí te vamos a ayudar para la iglesia, para los pobres. Y pasaba el tiempo y Pablo tuvo que decirlo, ¿qué es lo que pasa? Que ustedes conocen a Dios. ¿Por qué no dan si ya los más pobres dieron y ustedes tienen de sobra? ¿Por qué no dan? Necesitamos tener ojo misericordioso, porque siempre nos vamos a encontrar con alguien en el camino con mayores necesidades que nosotros. Diga, ay, ay, ay. Y vamos a terminar con Oseas, capítulo 8, verso 7. Oseas 8:7. Porque sembraron viento y segarán torbellino. No tendrán mies, ni su espiga hará harina. Y si la llega a hacer,
se la comerán los extranjeros. ¡Wow! A mí me impacta esta palabra porque está hablando del que no tiene esa alineación con Dios. Dice, sembraron viento y segarán torbellino, es decir, tempestades, la ley de la siembra y la cosecha. Sembraron viento, es decir, nada, y segarán tempestades. No tendrán mies, o sea, el tallo no tiene espiga y tampoco tendrán harina. Y si la llegaran a tener, los extranjeros se la van a comer. Fuerte, ¿no? Pero la palabra de Dios nos quiere advertir sobre esta ley espiritual para que nosotros aprendamos a sembrar, sabiendo que Él está bien. Vamos a terminar con ahí mismo, Oseas 10:12. Oseas 10:12. Estamos ahí. Ahora dice, lindo, me encanta. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia. Me encanta. Pónganse a labrar el barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. ¿Qué es el barbecho? El barbecho es el campo para la siembra. Y aquí el Señor nos dice, primero le dice al pueblo, siembras viento, cosechas tempestad. Pero aquí nos está diciendo, siembra justicia, para que ciegues misericordia. Como estamos hablando de la ley de la siembra y de la cosecha en cuanto a la ofrenda y a la ayuda a los demás, hermano, la Biblia dice que nosotros, lo vimos la semana pasada, pero todo va conectando, que nosotros tenemos derecho a retener para nuestras necesidades, pero no tenemos derecho a retener más de lo justo. ¿Qué es lo justo? Eso es según la conciencia de cada cual. Porque cada cual sabe lo que recibe y cada cual sabe cuáles son las necesidades de su casa. Por eso te repito, yo no puedo decirte a ti, tal porcentaje de lo que te ganas es lo que tienes que dar. No. Porque si tú aprendes a tener ojo misericordioso, tú vas a sobrepasar cualquier porcentaje que te den. Yo no sé si alguien puede decir algo. Porque ya tú no vas a depender de lo que estás recibiendo, sino que dependes de Dios que te provee. Y si tú caminas con ojo misericordioso, Dios te va a dar para que deje a otros. Es que así como es que el asunto. Porque cuando dice aquí siembra en justicia, la justicia es que tenemos que ofrendar y tenemos que ayudar. Entonces tú te aprendes a mover en eso. Y si tú siembras eso, dice la Biblia, vas a cegar misericordia. Y dice, esto es precioso. Dice, pónganse a labrar el barbecho. ¿Qué quiere decir? El campo
para sembrar, ya tú lo tienes enfrente. Dice, prepara el campo para la siembra. Es que no me puedo adelantar, porque Pablo viene a decir más adelante que si tú preparas el campo para la siembra, quiere decir, si tú comienzas a tener ojo misericordioso, Dios te va a dar la semilla para que la siembra. Hermano, el asunto de la ofrenda y de la ayuda a los demás es un asunto de convencimiento de que es una obra de gracia. Y si usted se mueve en eso, yo no puedo decirlo, pero sí, yo no puedo calcular, pero yo sí le puedo decir que usted va a ver la gloria de Dios en su economía, porque se va a mover como Él se mueve. Y usted va a decir, Señor, estoy preparando el terreno para sembrar. Dame la semilla que necesito. ¿Qué va a hacer Dios? ¿Qué va a hacer Dios? Se la va a dar. Porque el que siembra justicia, cosecha misericordia. Diga, ley de la siembra y la cosecha. ¿Se da cuenta, hermano, que hablamos de dinero y yo no le estoy prometiendo que usted va a ser rico, ni empresario, ni poderoso? Pero sí le digo que el Señor le promete que usted va a caminar en misericordia cada día de su vida en cuanto a su economía se refiere. ¿Cuántos pueden decir amén? Aleluya. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor, te damos. Aleluya. Gracias, Señor. Póngase de pie, por favor, y vamos a orar.